Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta quinta sesión del curso de Redacción Parlamentaria 2, pidiendo las disculpas por los inconvenientes tecnológicos que han habido. Pero bueno, siempre tenemos un medio para solucionar los problemas y aquí estamos, ¿no? Eh, Hoy día, después de haber hablado en extenso, ¿no?, sobre los asuntos de la técnica legislativa relacionada con los proyectos de ley en la clase anterior, vamos a hablar acerca de las resoluciones legislativas, ¿no? Eh, por supuesto que el PowerPoint de esta clase ya deben tenerlo, ¿no? Porque lo he enviado con anterioridad, pero sin embargo, dadas las circunstancias, voy a enviarles el PowerPoint de esta clase de manera especial, ¿no? Para que también esté colgado en la plataforma. Miren, las resoluciones legislativas evidentemente tienen un fundamento constitucional. Ese fundamento constitucional es algo que les da a las resoluciones legislativas un rango alto dentro de la jerarquía normativa. Tienen la misma jerarquía que la ley. Es decir, son normas que tienen la jerarquía de la ley, de las resoluciones legislativas mismas, ¿no es cierto?, de las que estamos hablando, el mismo rango que los decretos legislativos, el mismo rango que los decretos leyes, el mismo rango que los decretos de urgencia. Sin embargo, son producidas por el Parlamento y no tienen relación con los proyectos de ley o con las leyes. ¿Qué significa esto? Significa que una resolución legislativa no puede modificar o derogar un proyecto de ley y una ley no puede modificar, ¿no es cierto?, ni derogar una resolución legislativa. Ahora bien, este fundamento constitucional que está en el artículo 102 de la Constitución, también en el inciso 1, al igual que las leyes, ¿no?, es una atribución del Congreso que está desarrollada también en el reglamento del Congreso. Hay varios dispositivos, pero el desarrollo propiamente dicho, ¿no?, no en cuanto al procedimiento, ni a las condiciones, etcétera, a los requisitos de admisibilidad, ¿no?, sino en cuanto a la naturaleza de las resoluciones legislativas y la competencia o atribución que tiene el Parlamento para dar estas resoluciones legislativas está en el artículo 4 del reglamento del Congreso. Básicamente se dice que son resoluciones legislativas, ¿no?, aquellas a las cuales, ¿no?, aquellas iniciativas que son aprobadas, ¿no?, aprobadas por el Congreso. Muy bien. Pero propiamente el que ha definido qué cosa es una resolución legislativa, ¿no?, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha hecho una reflexión sobre las resoluciones legislativas, ¿no?, como un instrumento para dar una sentencia sobre algo que no tiene que ver directamente con las resoluciones legislativas, ¿no? Esta sentencia es la número 47 y es del 24 de abril del año 2006. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional, ¿no?, en los fundamentos de la resolución que acabo de referir? Dice que las resoluciones legislativas son actos parlamentarios, ¿no?, que generalmente, ¿no?, regulan casos de manera particular y concreta. Así dice, ¿eh?
particular y concreta. Representan una excepción a la característica de la generalidad de la ley. Examinemos este acercamiento del Tribunal Constitucional. En primer lugar, dice que las resoluciones legislativas son actos parlamentarios. Efectivamente, en su representación, ¿no es cierto?, el congresista o los congresistas realizan actos parlamentarios. Un acto parlamentario es el proyecto de ley, actos parlamentarios complejos, el proceso de aprobación de la ley, etcétera, etcétera. ¿No? Pero no todo acto parlamentario es un acto legislativo. También son actos parlamentarios aquellos actos que tienen que ver con el control político. Aquellos actos propiamente políticos viabilizados a través de mociones de orden del día también son actos parlamentarios. La pregunta entonces que hay que reflexionar es que, ¿qué es lo propio de una resolución legislativa que la hace un acto parlamentario diferente, ¿no es cierto?, a la ley o al proyecto de ley o al proceso de aprobación de la ley? El término resolución legislativa, ¿no?, es referido por el Tribunal Constitucional a materia particular y concreta. Esto quiere decir, ¿no?, que las resoluciones legislativas que da el Congreso no se refieren a actos de carácter general, que son propios de la ley, sino que se refiere a actos que son de carácter particular. Estos actos de carácter particular parecen que deben ser entendidos como actos de carácter individual, o sea, cuya referencia, cuyo sujeto sea individual. Seguramente el Tribunal Constitucional, al emitir, ¿no es cierto?, este razonamiento para fundamentar un fallo, está pensando de que las resoluciones legislativas tienen que ver, pues, por ejemplo, con el permiso que se le da al presidente de la República, que es un particular, es un individuo. O actos como la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, o la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos ellos tienen nombre propio. Seguramente está pensando en eso. Y tan está pensando en eso que en la definición dice que es una excepción al principio de generalidad de la ley. Esto supone dos cosas. Lo primero es que las leyes son de carácter general y que las resoluciones legislativas no son de carácter general. Son de carácter particular. Y seguramente el Tribunal Constitucional está pensando, ¿no?, que estas disposiciones de carácter particular no son lo mismo que las disposiciones a las cuales se refiere el artículo 103 de la Constitución, cuando dice que se puede dar leyes por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Cuando uno le dice al presidente puede salir del país, o a la presidenta, ¿no?, cuando uno le dice, es una persona. Entonces yo no puedo dar una ley. Por eso doy una resolución legislativa. Cuando quiero nombrar, ¿no es cierto?, al superintendente de banca y seguros, ¿no es cierto?, ratificando una resolución de nombramiento que ha hecho el presidente de la República, o no ratificándola, ¿no?, estoy dando una resolución legislativa porque se trata de un individuo. Seguramente en eso estaba pensando el Tribunal Constitucional, ¿no?
cuando yo doy una resolución legislativa para permitir que entren tropas al país, ¿no es cierto?, con armamento de guerra, ¿no? Estoy pensando seguramente que en la lista que me entregan, cada individuo está, ¿no es cierto?, perfectamente identificado y que además de estar identificado, ¿no?, están identificadas también las armas con las cuales está entrando ese buque de guerra, ¿no? Entonces, están pensando en individuos, ¿no? Pero nosotros tenemos ahí que hacernos una pregunta, ¿no?, respecto de esta reflexión que hace el Tribunal Constitucional. Efectivamente, son actos parlamentarios, pero son actos referidos a individuos, no tienen la generalidad de la ley. Seguramente con eso querrá decir que es algo concreto. No, 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 referirse a un individuo no es algo concreto, de dar su nombre, ¿no? Es decir, que es el presidente de la República, son conceptos, no son actos concretos, ¿no? Entonces, cuando está diciendo que es la excepción, quiere decir, no son actos generales, pero tienen el mismo rango que la ley, ¿no? Entonces, aquí hay como una especie de discusión que hay que poner en claro, porque si no nos vamos a quedar confundidos, ¿no? Si tiene la misma jerarquía que la ley, tiene materia de ley, debe tener materia de ley una resolución legislativa. ¿Por qué se llama resolución legislativa? ¿Y por qué no se llama simplemente resolución del Congreso o resolución congresal? Porque una resolución, si es legislativa, tiene que tratar acerca de materia legislable. ¿Hay resoluciones legislativas con materia legislable? Sí, sí hay resoluciones legislativas con materia legislable. Por ejemplo, yo modifico el reglamento del Congreso a través de una resolución legislativa. Modifico el código de ética a través de una resolución legislativa. ¿No es cierto? Doy el estatuto del servidor parlamentario a través de una resolución legislativa. Todas ellas tienen materia legislable. Pero ¿acaso existen resoluciones legislativas que no tengan materia legislable? Sí, como vengo diciendo, las resoluciones legislativas sin materia legislable, son resoluciones que va dando el Congreso, ¿no? ¿no? Y que tienen incidencia sobre individuos, no sobre situaciones. No tienen carácter general, tienen un carácter particular. En muchos casos tienen un carácter individual. Pero una resolución legislativa que tiene carácter individual es la excepción al principio de generalidad de la ley. ¿Qué se entiende porque las leyes deban ser de carácter general, que su materia sea de carácter general? La persona que entra inmediatamente a este tema, lo que hace es afirmar que sí, pues, que tienen que tener carácter general porque se refieren a, porque van a tener incidencia en todos los individuos de la nación, en todos los ciudadanos de la nación, ¿no? Ese hecho, ¿no es cierto? Ese hecho de que vayan a tener incidencia en todos los ciudadanos de la nación puede ser cierto. Existe una ley de movilización. Todos los individuos de la nación están sujetos a esa movilización en cuanto que son mayores de edad, sí, pues, en todo el territorio nacional.
Pero ustedes como personas inteligentes me dirán, ¿no? Este principio de generalidad de la ley permite que se dé la ley de minería, la ley del trabajo minero, ¿no es cierto? La ley de los trabajadores agrarios, la ley de inversión agraria, es un principio de generalidad de la ley. Pero si en el Perú no todos son agricultores, no todos son mineros, no todos realizan actividad minera, ¿dónde está la generalidad de la ley ahí? ¿Cómo hay que entender la generalidad de la ley? Y entonces viene la reflexión. Pueden haber casos en los cuales una ley, ¿no es cierto?, afecte a todos los individuos de la nación. ¿No es cierto? El caso de la movilización, una ley de movilización, ¿no?, para casos de guerra, por ejemplo. Pero puede hacer que no afecte a todos los individuos de la nación, sino que afecte a todos aquellos individuos que se encuentran en una misma condición. La ley del niño y del adolescente es una ley que tiene carácter general, sí, porque abarca a todos los niños y adolescentes, a todos los niños y adolescentes, porque se encuentran en esa misma situación. La ley de los trabajadores textiles, a todos los que se encuentran trabajando textiles. Son leyes de carácter general. Las leyes de carácter general pueden ser más amplias o menos amplias, pero básicamente, ¿no es cierto?, van a recaer sobre aquellos que están en la misma condición. La pregunta es, ¿esta reflexión qué tiene que ver con las resoluciones legislativas? Cuando hablamos de resoluciones legislativas, hablamos de resoluciones por las que se legisla. Y como venimos diciendo, ¿no es cierto?, la función legislativa que realiza el congresista, que es una de las funciones de representación en el Congreso, ¿no?, es una función que requiere de materia legislable. Y si tenemos en cuenta el artículo 103 de la Constitución, ¿no?, el artículo 103 de la Constitución nos dice que no es posible dar leyes por asuntos de carácter, por la diferencia de las personas, o sea, por individuos, ¿no?, sino por la naturaleza de las cosas. Cuando se da una resolución legislativa, esta resolución se da por la naturaleza de las cosas o por la diferencia de las personas. Si yo tengo el reglamento del Congreso y lo quiero modificar, doy una resolución legislativa. Es por la naturaleza de las cosas. El reglamento del Congreso tiene fuerza de ley y tiene rango de ley orgánica. ¿No es cierto? Entonces, si yo modifico el estatuto del servidor parlamentario o doy el estatuto del servidor parlamentario, ¿no?, eso se va a referir solamente a los servidores que están en el Parlamento, a nadie más. Si yo quiero hablar del Código de Ética Parlamentaria, aquellos sobre los que recae esa norma, el Código de Ética Parlamentaria, que no se sabe qué rango tiene, abarca solamente a los congresistas. No abarca a los demás trabajadores del Congreso. Entonces, si la resolución legislativa es tal, tiene materia legislable, ¿por qué se le llama resolución?
si una, si una, si el, si el Parlamento resuelve acerca de algo, ¿no es cierto?, que constituye materia legislable, ¿por qué, en vez de resolverlo como una resolución legislativa, por qué no da una ley? De hecho, hay muchos parlamentos, ¿no es cierto?, donde en el lugar que nosotros tenemos en el reglamento hay una ley, que es una ley generalmente de desarrollo constitucional, porque la Constitución dice que el Congreso se da su propio reglamento interno. Esa ley de desarrollo constitucional no es una resolución legislativa, es una ley. Y eso es coherente porque tiene materia legislable. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, ¿no es cierto?, en primer lugar, nos hace dudar de cuál es la materia, ¿no es cierto?, acerca de qué hablan las resoluciones legislativas. Si hablan de algo que tiene materia legislable, ahora se llaman resoluciones legislativas, pero deberían ser objeto de una ley. ¿No es cierto? Y por otro lado, están aquellas resoluciones legislativas que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con la función legislativa porque no constituyen materia legislable. Otorgarle a alguien pensión de gracia no es que se otorga a ese alguien una pensión para que viva como una persona, la pensión es para esa persona, no es para a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, que son 500.000, no, no, no. La naturalización, es decir, aquellos actos en los cuales se le concede la ciudadanía a una persona por méritos, ¿no? Por naturalización, ¿cierto? Se le hace como un natural, ¿no es cierto?, nacido en el país, no siéndolo, ¿no?, por méritos académicos, méritos políticos, por méritos económicos, por contribución cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Se les da la peruanidad, ¿no es cierto? Son individuos. Ahí no hay materia legislable. No hay materia legislable. Si se vaca a un congresista, se le hace una acusación constitucional y después resuelve el Parlamento vacarlo. Eso se hace por medio de una resolución legislativa. ¿No? No puede haber una ley porque se está vacando a un individuo. Entonces hay resoluciones llamadas legislativas que no tienen materia legislable y por lo tanto no deberían llamarse resoluciones legislativas. ¿De dónde viene esta denominación resoluciones legislativas? ¿No? Mucho tiempo se le ha llamado al Congreso, ¿no es cierto?, al Parlamento, ¿no?, el poder legislativo, porque la acción de legislar es la que se veía más, la acción de legislar es la que establecía las normas de convivencia social, porque el Parlamento constantemente estaba discutiendo normas, ¿no es cierto?, que regularan la vida social para evitar conflictos. De ahí viene el hecho de que se hable de resoluciones legislativas. Pero hay más, ¿no es cierto? Hay más. Las leyes se dan. La fórmula legal de un proyecto de ley dice: el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ha dado la ley siguiente. Las fórmulas legales de las resoluciones legislativas son distintas. Ha resuelto. ¿Y qué ha resuelto? En cada uno de los dispositivos de una resolución está lo que se ha resuelto.
Entonces, no siempre hay materia legislable en las resoluciones legislativas, y aquellas que tienen materia legislable deberían ser tratadas a través de leyes, ¿no? Eso de principio. Y las que no tienen materia legislable, ¿no es cierto?, debían ser tratadas, ¿no es cierto?, en razón de disposiciones que afectan a individuos, o sea, sencillamente resoluciones. Si quieren llamarlas resoluciones del Congreso, estaría muy bien, porque esa frase del Congreso estaría aludiendo a la institución, pero no a la función, porque no se está legislando. Y si no se está legislando, ¿qué función se está cumpliendo? Entonces, si yo a través de una resolución legislativa destituyo a un funcionario público, lo ceso en el ejercicio de sus funciones, lo suspendo en el ejercicio de sus funciones, si yo a través de una resolución legislativa nombro a un funcionario público del más alto nivel, si yo a través de una resolución legislativa ratifico los nombramientos tanto del superintendente de banca y seguros y administradora de fondos de pensiones como del presidente del Banco Central de Reserva, no, hizo, ¿no es cierto?, parte de qué función es. Si yo apruebo el cuadro de comisiones ordinarias, ¿no?, apruebo el cuadro de la comisión permanente, que por supuesto ya he explicado que no es una comisión ordinaria, ¿no?, y tampoco tiene rango de comisión. Su jerarquía es igual a la del Pleno del Congreso, no de una comisión ordinaria, ¿no? Si yo modifico el cuadro de comisiones, ¿qué función estoy cumpliendo? Y hemos dicho que un documento parlamentario, ¿no es cierto?, es un documento que tiene que ver con alguna de las funciones del Parlamento, realizadas por los señores congresistas, ¿no?, realizadas por los señores congresistas. Esas funciones realizadas por los señores congresistas dan lugar a la elaboración de unos documentos determinados, ¿no?, que cuando tienen materia legislable deben ser tratados como proyectos de ley porque van a dar origen a una ley, ¿no? Eso de principio. Pero hay otros documentos parlamentarios, ¿no es cierto?, que están dados, ¿no?, no para dar una ley, sino para designar en un cargo, obtener algún permiso, ejercer alguna sanción sobre individuos, ¿no? Allí, vuelvo a repetir, no hay materia legislable. Entonces, ¿qué otra función hay? Si yo sanciono a un funcionario, evidentemente estoy haciendo la función de control político. Si yo nombro a un funcionario al cual puedo destituir también, estoy ejerciendo la función de control político. Si yo sanciono a un funcionario, aunque yo no lo haya nombrado, también estoy ejerciendo la función de control político. Todo, por supuesto, al amparo de disposiciones constitucionales. Pero no estoy haciendo función de control político ni función legislativa si es que apruebo el cuadro de comisiones. Si es que apruebo quiénes son los miembros de los grupos parlamentarios. Me notifican y digo, estos son los miembros del grupo parlamentario.
que forman parte del Consejo Directivo o de la Junta de Portavoces, ¿no? Si yo acepto la renuncia del vicepresidente, no ejerció ninguna función de control sobre él. Sencillamente el señor vicepresidente ha renunciado. ¿Se dan cuenta? No estoy realizando una función de control político. Estos son actos político-administrativos. Estoy realizando una función administrativa. Yo propongo la nueva agenda parlamentaria, ¿no es cierto? Y me la aprueban a través de una resolución legislativa. Acaba de salir hace unos pocos días la última agenda parlamentaria, ¿no? Resolución legislativa. Estoy haciendo actos políticamente administrativos. ¿Cuál es la función que está ahí? Fortaleciendo la función de representación, la función administrativa. ¿Cierto? Entonces, desde este punto de vista, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Tenemos dos tipos de resoluciones legislativas, así como está la cosa. Las resoluciones legislativas que tienen materia legislable y las resoluciones legislativas que no tienen materia legislable. Ahora bien, ¿no? Si nos hacemos la pregunta ¿son necesarias las resoluciones legislativas? No, no son necesarias. ¿Por qué no son necesarias las resoluciones legislativas? Porque aquellas normas que tienen materia legislable deberían ser tratadas, ¿no es cierto?, y aprobadas mediante un proyecto de ley siguiendo el trámite de las leyes, porque tienen materia legislable. Por lo tanto, esas resoluciones legislativas no deberían ni siquiera denominarse como tales, sino que deberían subsumirse, ¿no es cierto?, en aquellas exigencias y en aquel trámite, ¿no es cierto?, en aquel trámite que permite la elaboración de una ley. En los otros casos sí hay resoluciones, pero no serían resoluciones legislativas, sino serían resoluciones del Congreso, para englobar ahí todas aquellas resoluciones que tienen que ver con la función de control político, todas aquellas resoluciones que tienen que ver con los actos administrativos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede, ¿no es cierto?, es que debemos hablar de resoluciones del Congreso y de leyes. Punto. Nada más. Nada más. Sin embargo, ¿no es cierto?, ¿no?, el Parlamento hace, ¿no?, de las resoluciones legislativas un tratamiento confuso. Un tratamiento confuso. Porque la disposición constitucional, ¿no es cierto?, la disposición constitucional nos dice a nosotros, ¿no?, pueden darse, el Parlamento tiene la atribución de darle o resoluciones legislativas y después de darlas o habiéndolos dado, ¿no es cierto?, también puede modificarlas, también puede interpretarlas, también puede derogarlas. Muy bien. Este tratamiento que hace el Parlamento, perdón, que da la Constitución, se refiere única y exclusivamente, ¿no es cierto?, a aquellos aspectos, ¿no?,
que son parte de una resolución legislativa con diferentes modalidades, ¿no es cierto? La modalidad interpretativa, la modalidad derogatoria, la modalidad modificatoria, etc. Es un mismo tipo, es una misma resolución tratada bajo varias modalidades. Sin embargo, en el reglamento del Congreso se establecen dos tipos de resoluciones. Las resoluciones legislativas, así denominadas resoluciones legislativas, que ya hemos dicho que no deberían llamarse resoluciones legislativas, ¿no es cierto? Pero en el actual estado de cosas, el asunto está así, ¿no? Se llaman resoluciones legislativas y la diferencia de las resoluciones legislativas del Congreso. Yo he preguntado por qué se ha establecido esa diferencia. El Parlamento debe dar solamente resoluciones legislativas y punto, ¿no? Entonces me han dicho que las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, se originan en el Poder Ejecutivo y las resoluciones del Congreso se originan en el mismo Poder Legislativo. Por ejemplo, una resolución legislativa, fíjense que estoy hablando de resolución legislativa, ya he dejado de lado la reflexión, ¿no es cierto?, de que no deben haber resoluciones legislativas, sino resoluciones del Congreso y nada más, y que las llamadas resoluciones legislativas en realidad son leyes, ¿no? Y deben ser tratadas como tal, ¿no? Entonces, el punto es que estas resoluciones legislativas que se generan en razón del interés del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo quiere o cree conveniente que el presidente de la República salga por 3 días. Entonces envía al Parlamento un oficio, ¿no es cierto?, con un proyecto de resolución legislativa que el Parlamento puede aprobar o desestimar. En algunos casos, algunos presidentes o presidente del Consejo de Ministros o asesores de la Presidencia de la República dicen, no, envíale un oficio para que ellos den la resolución legislativa. No. Esta es una iniciativa legislativa. Por lo tanto, el presidente de la República tiene que enviar el proyecto de resolución legislativa para que el Parlamento se pronuncie sobre ella a favor, en contra o con modificaciones. Entonces, esas son iniciativas que son propias del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo quiere dar una pensión de gracia, la pensión de gracia se origina en el Poder Ejecutivo. La da el Parlamento, pero se origina en el Poder Ejecutivo y todo el recorrido que puede llevar, que está normado, no se puede dar una resolución legislativa de la noche a la mañana, sino que tiene que ser objeto de un trámite, ¿no es cierto? Está normado, ¿no? Eso va a parar al Poder Legislativo, que puede pronunciarse a favor o en contra. Entonces, esas son cosas de interés del Poder Ejecutivo, se originan allá en el Poder Ejecutivo. Lo sigo diciendo, ¿no? El superintendente de Banca y Seguros es nombrado por el presidente de la República y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. El presidente de la República tiene que decir, habiéndose dado la resolución tal, ¿no es cierto?, y en razón de mis atribuciones, nombrado al señor fulano de tal como superintendente de Banca y Seguros, solicito al honorable Congreso, ¿no es cierto?, la ratificación de este nombramiento, ¿no? Y le envía el proyecto de resolución legislativa, ¿no
¿no es cierto?, ¿no?, aprobando la designación, ¿no? Lo mismo sucede con el presidente de la Banca y Seguros, ¿no es cierto? Entonces, allí el proyecto de resolución legislativa tiene que ir acompañado por esta solicitud de ratificación del nombramiento. Todo esto es de interés del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, aquellos que no critican la naturaleza de la resolución legislativa, sino que dicen existen resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso, lo que dicen es las resoluciones legislativas se inician en el Poder Ejecutivo y las resoluciones del Congreso, ¿no es cierto?, se inician en el Congreso de la República en razón de las competencias que tiene el Congreso. Si queremos mirar qué cosas son aquellas, o sea, qué materias son aquellas, ¿no es cierto?, o qué asuntos son aquellos de preocupación de las resoluciones legislativas por el Congreso, resoluciones legislativas del Congreso, ¿no? Miremos un poco, ¿no?, las resoluciones legislativas que tienen que ver con el interés congresal, es decir, yo voy a vacar al presidente de la República. Lo hago por medio de una resolución legislativa del Congreso, no una resolución legislativa a secas. Yo quiero censurar a un ministro por una resolución legislativa del Congreso. Entonces, esa es la diferencia actual, ¿no es cierto?, dentro de la función legislativa, que es un gran acto de representación, están las resoluciones legislativas, con la reflexión de que no todas las resoluciones legislativas tienen que ver con la función legislativa, sino que gran parte de ellas tienen que ver con la función de control político y con la función de administración del Congreso. Entonces, aquí tenemos nosotros que establecer como una especie de listado, ¿no?, ¿no?, en el cual veamos qué resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, qué materias son propias de una resolución legislativa y qué materias son propias de una resolución legislativa del Congreso. Esta diferencia entre resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso es inconstitucional, porque no se puede diferenciar donde la ley no diferencia. La Constitución dice se dan resoluciones legislativas, no dice resolución legislativa de acá y resolución legislativa del Congreso, no dice eso. No se puede diferenciar donde la ley no diferencia. Esto no es una precisión, es una diferenciación que es, como les vengo diciendo, innecesaria en cuanto a la denominación y a la naturaleza de las resoluciones legislativas. ¿Qué materias son propias de la resolución legislativa? ¿No? ¿Qué materias son propias de las resoluciones legislativas hacia secas? Como el criterio es lo que se inicia en el Poder Ejecutivo y lo que se inicia en el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, hay 10, ¿no es cierto?, hay 10 casos en los cuales hay que dar resolución legislativa. La aprobación de tratados o convenios es una de ellas, pero no de cualquier tratado, ¿no? El artículo, si mal no recuerdo, 56 de la Constitución, veamos acá, cerciorémonos bien, ¿no es cierto?,
A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, el artículo 56 de la Constitución dice lo siguiente. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras, ¿no? También dice el artículo 56, deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Entonces, los tratados son aprobados. Ahora, los tratados tienen diferentes denominaciones, ¿no? Tratados, convenios, ¿no? Entonces, pero lo que le interesa es que sea un acuerdo con algún organismo, ¿no es cierto? O país, ¿no? Diferente, por supuesto, del Estado peruano, al Perú, ¿no? Entonces son tratados internacionales. Entonces, cada vez que se va a hacer un tratado, lo envían. Es de derechos humanos, implica acciones, también puede implicar reforma constitucional, un tratado, ¿no? También puede implicar reforma constitucional, ¿no? Como dice acá el artículo 57, ¿no? Si tiene que ver con la soberanía, con la defensa nacional o con las obligaciones financieras del Estado, ¿no? Entonces, allí es donde la iniciativa del Poder Ejecutivo dice, oye, necesitamos aprobar este tratado, y lo envían acá, al Parlamento. Pero en ese es en el artículo 56. Pero si los tratados no tienen que ver ni con derechos humanos, ni con soberanía, ni con defensa nacional, ni con obligaciones financieras del Estado, ¿no es cierto? Ni con la supresión o modificación o creación de tributos, ¿no es cierto? O modificaciones o derogaciones de leyes, si no tienen que ver con eso, se denominan tratados ejecutivos internacionales, de los cuales el presidente de la República solamente tiene que dar cuenta, enviar los tratados ejecutivos internacionales. Ahí no hay nada de resoluciones legislativas ni cosas por el estilo, ¿no? Esa es la aprobación de tratados, ¿no es cierto?, que tienen que ser aprobados, de los derechos humanos, las obligaciones de la soberanía, en torno a la soberanía del Estado, etcétera, etcétera, eso que ya hemos nombrado. La autorización del viaje del presidente de la República también es un asunto del Poder Ejecutivo, de interés del Poder Ejecutivo, ¿no? Ese asunto de interés del Poder Ejecutivo, ¿no?, nace, ¿no es cierto?, cuando, o sea, se muestra cuando hay un oficio del presidente de la República, ¿no?, me refiero al cargo, ¿no?, del presidente de la República, donde dice necesito salir al extranjero por tal y tal y tal razón, ¿no? De ahí sale una resolución legislativa, pero hay exigencias para esto. El presidente de la República no puede salir porque le parece, le da la gana, y un día se le ocurre irse de vacaciones a Acapulco, que está muy mal parado, de hecho sea hoy día, o si va a Iberia, ¿no es cierto?, o sencillamente se va a Sao Paulo, ¿no?, o se va a las Islas Maldivas, ¿no? No. El presidente de la República tiene que señalar muy bien por qué razón, a dónde y por cuánto tiempo, ¿no? Si no cumple con señalar esos tres, esos tres requisitos para la aprobación de la resolución legislativa, ¿no?, sencillamente el Parlamento puede decirle, no te doy la resolución legislativa. Ahora último, el presidente ha decidido viajar a Estados Unidos y después de estar en Washington, si no me equivoco, va a ir a Maryland, ¿no? Muy bien. Algunos analistas entienden de que ese viaje es necesario. Va a haber una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, cosa que es muy poco frecuente, ¿no? Que no es frecuente que el presidente de Estados Unidos reciba a un gobernador, a un
presidente peruano, ¿no? Debe haber algún interés muy propio de Estados Unidos para hacer ese encuentro, ¿no? Las cancillerías ya deben haberse puesto de acuerdo y se considera muy importante que vaya, sobre todo para las inversiones norteamericanas, para que haya un aumento de las inversiones norteamericanas acá en el Perú. En el anterior viaje dijeron que va a ir a ver al Papa y después ¿a dónde va a ir? A Alemania, a un lugar que no tiene mayor significación para el Perú. Y entonces ahora están reflexionando, están diciendo, no, no deberíamos haberle dado el permiso. Tradicionalmente en el Perú nunca se ha negado. Pero ahora cada vez más hay, y de hecho me parece recordar una vez, ahora último, que se le ha denegado el permiso al presidente. Y eso puede ser posible. El Parlamento está en todo su derecho de decir creemos conveniente que salga del país o no queremos conveniente que esté en el país. Se pueden, miren, se pueden realizar diferentes acercamientos a este tema. Por ejemplo, un acercamiento más dice, ¿por qué se le tiene que entregar permiso al presidente? En todo caso, si se le va a dar, se le da pues una disposición general, puede salir hasta 3 o 4 veces al año, ¿no es cierto? Y que avise el Parlamento nada más que va a salir. Y se acabó. El Parlamento no tiene por qué darle permiso. El pensamiento sobre esto, ¿no es cierto?, está en reflexión, está en ebullición y puede cambiar. Pero lo cierto hasta ahora es que el presidente de la República no puede salir del país sin permiso del Parlamento. No puede. Y para salir tiene que remitir al Parlamento un proyecto de resolución legislativa que está anexado a un oficio, ¿no es cierto? Y el Parlamento sabrá aquilatar si es que el lugar es el adecuado, el momento es el adecuado, momento político, ¿no? Sobre todo es el adecuado, ¿no? Y por cuánto tiempo se va a ir. Es causal de destitución del presidente de la República no regresar en el tiempo previsto. No estoy seguro si es causal el que se desvíe, pero no regresar en el tiempo previsto sí es causal de vacancia, de destitución también. O sea, de destitución y vacancia en el campo. El consentimiento de ingreso de tropas al país también ese es un asunto del Poder Ejecutivo. O sea, yo, Ministerio de Defensa, agarro y digo, ¿sabes qué van a ingresar? Quieren ingresar marinos franceses, norteamericanos, rusos, polacos, irlandeses, etcétera. Están en alta mar pidiendo permiso para ingresar y recalar en puertos peruanos. Pasar una temporada visitando Lima y otras ciudades del Perú, pero tienen armamento. El Perú tiene que autorizar. Es un acto de soberanía autorizar. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? El barco que viene, que es un barco regularmente de Fuerzas Armadas formales, la Marina de España, ¿no es cierto? O la Gran Armada ¿cómo se llama? De Francia, ¿no? Etcétera. No, tienen que pedir permiso para ingresar. Ahora último, hace más o menos un par de meses, se hablaba que había venido un grupo de militares norteamericanos para meterse en la selva, que todo el mundo decía que iban a pelear contra el terrorismo, ¿no es cierto? Y nadie sabía nada de lo que estaba pasando. Si se les había dado permiso, si no se les había dado permiso para ingresar, sencillamente algunos daban por hecho que estaban ahí y después se ha desinflado, no se sabe
qué cosa está pasando, qué cosa no está pasando, si en realidad llegaron o no llegaron, si fue una noticia falsa, si no fue una noticia falsa, etcétera. Pero en todo caso, esos militares, si es que es cierta la noticia, debieron haber ingresado permitidos por el Estado peruano. Hay un listado de todo el personal que va a bajar a tierra, ¿no es cierto? Un listado de todas las armas que van a internar en el territorio nacional, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les he hablado de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, que es el presidente del directorio, ¿no?, del Banco Central de Reserva, que tiene que ser ratificada por el Congreso. Es un interés del Poder Ejecutivo. También la elección de los 3 directores del BCR, ¿no es cierto?, la comunican, ¿no es cierto?, ¿no? El Parlamento, ¿no es cierto?, sabe, ¿no?, de esos 3, ¿cómo se llaman?, de esos 3 directores del BCR que han sido designados por el Poder Ejecutivo. Tiene que saber. Pero los que son elegidos por el Parlamento, porque son 7, ¿no?, está el presidente, 3 del Ejecutivo y 3 del que elige el Legislativo, la elección que hace el Parlamento de esos 3 directores del Banco Central de Reserva, ¿no?, es formalizada mediante una resolución legislativa. ¿Es interés del Poder Ejecutivo? Sí, porque el Banco Central de Reserva necesita, aún siendo un órgano autónomo, ¿no?, necesita de tener su directorio integrado. Es correcto. Pero cuando el Parlamento lo hace, esa solicitud del Banco Central de Reserva, muchas veces, ¿no es cierto?, y como el asunto es un asunto de interés del Poder Ejecutivo, se tramita a través de una resolución legislativa. Lo mismo sucede con la pensión de gracia, con la nacionalización por naturalización que les hablaba con anterioridad, ¿no?, que son asuntos de interés del Poder Ejecutivo. Porque fíjense, este es un asunto, el Parlamento puede tener interés, sí, pero el Ejecutivo tiene que asumir como interés suyo, porque una pensión de gracia se inicia en el Ministerio del Ramo. En el Ministerio del Ramo. ¿Qué significa eso? Vamos a darle pensión de gracia, ¿no es cierto?, equivalente a 2 sueldos mínimos vitales o un sueldo mínimo vital a la señora Amanda Portales por ser una cantante extraordinaria de música tradicional peruana. Tiene que presentarse el expediente en el Poder Ejecutivo. ¿En dónde? En el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Cultura. Y ahí sufre un trámite que está pautado hasta que llega al Parlamento y se le da la pensión de gracia. Sin ese requisito del Poder Ejecutivo, del trámite en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no puede hacer nada. No, la ratificación de la designación del superintendente va aquí seguro. El presidente de la República dice, yo quiero que sea el señor fulano de tal, el superintendente saca una resolución suprema, nombrando. Y después tiene que enviar el proyecto de resolución legislativa, ¿no es cierto?, al Parlamento, anexado a un oficio que le da formalidad, ¿no es cierto?, pidiendo que ratifique, ¿no es cierto?, el nombramiento del señor fulano de tal, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Banco y Seguro. Claro. La autorización para la guerra o para la paz, la prórroga de estado de sitio, son asuntos que todavía no han sucedido, porque no se ha dado hasta ahora estado de sitio, son estados de excepción, ¿no? Estado de excepción, ¿no? El estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de excepción.
¿no? Eh, no se ha dado estado de excepción, perdón, no se ha dado estado de sitio, ¿no? Entonces, como no se ha dado estado de sitio, siempre nos hemos quedado en estado de emergencia, ¿no? Entonces el Parlamento no ha tenido que intervenir para prorrogar ese estado de sitio. Así como van las cosas, de repente los militares salen a la calle y dicen, va a haber estado de sitio, ¿no es cierto? La gente no puede caminar aquí, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer aquello, esta delincuencia se va a combatir de todas maneras, ¿no es cierto? Ya, se cumplió el plazo del estado de sitio, ¿no? Y entonces hay prórroga. Ah, no. La prórroga tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo se formaliza? Por medio de una resolución legislativa. Por medio de una resolución legislativa. Eso, ¿no es cierto?, es algo que no ha sucedido, ¿no? Tampoco ha habido guerra con el Ecuador, por ejemplo, hasta que se cerró con el pacto de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Me parece que, no sé si fue en Río de Janeiro o en Itamaraty, donde se cerró el lío con Ecuador, ¿no? Por problemas fronterizos y por otras cosas más que habían. Es una crisis que viene pues desde Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces, el tema ahí es que si se autoriza la guerra, tiene que ser por medio de una resolución legislativa. Si se firma la paz, tiene que ser por medio de una resolución legislativa del Congreso. ¿No? Cuando digo una resolución legislativa del Congreso, lo que quiero decir ahorita es una resolución legislativa que salga del Congreso. Pero todos estos son intereses del Poder Ejecutivo. Son intereses del Poder Ejecutivo. No quiere decir que el Parlamento no tenga ningún interés en estas cosas. No, el Parlamento puede tener un legítimo interés. Pero la acción es puesta, ¿no es cierto?, es puesta en marcha por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, ante el Parlamento, y el Parlamento emite una resolución legislativa. Ahora, existen las otras resoluciones legislativas que son resoluciones legislativas del Congreso, ¿no? Resoluciones legislativas del Congreso, es decir, que son de interés del Congreso, ¿no es cierto?, iniciar, poner en marcha, ¿no es cierto?, aquello que está contenido en la resolución legislativa. Por ejemplo, si yo quiero modificar el reglamento del Congreso, ¿no? Yo quiero modificar el reglamento del Congreso. ¿A quién le interesa que el Congreso, que el reglamento del Congreso sea modificado? A los mismos congresistas, a un grupo de ellos. Yo quiero aprobar o modificar el código de ética, ¿no? Ahí donde van a parar todos estos señores que a la Comisión de Ética se rige por un código de ética. Yo quiero modificar el código de ética, ¿no es cierto? Han pasado cosas y es necesario también que el código de ética se adecue a una serie de circunstancias ya también. Eso se aprueba por una resolución legislativa del Congreso. El congresista tiene que mandar su proyecto de resolución legislativa del Congreso, así se llama, resolución legislativa del Congreso en estos casos. El estatuto del servidor parlamentario, ¿no es cierto?, ¿no? También es aprobado por resolución legislativa del Congreso porque es del interés del Parlamento establecer la carrera parlamentaria. Pequeño paréntesis. Actualmente se dice que el estatuto del servidor parlamentario ha quedado en suspenso desde la presidencia del señor Galarreta. No sé cuántos años son, pero si no son 10, estamos cerca. Se había dado en la época del señor Iberico, ¿no es cierto?, la resolución legislativa 002-2015-2016 del Congreso, ¿no?, donde se aprobaba, ¿no?, el estatuto del servicio parlamentario. No voy a entrar en detalles sobre las características porque no es tema, este no es un curso de organización del Parlamento ni de las relaciones que hay entre
los, los, este, eh, los agentes políticos y los agentes propiamente administrativos del Parlamento, ¿no? Entre la plana, digamos, de congresistas que conforman órganos, que se llama la organización parlamentaria, y aquellos que forman parte, como yo fui alguna vez parte del servicio parlamentario. No voy a entrar en ese detalle. Esta resolución legislativa 2002 del 2016 fue declarada en suspenso el 2018. El 2017 y el 2018. Fue suspendida. Hasta ahora está suspendida. Y eso es algo que no se logra entender por ningún lado. Porque una resolución legislativa del Congreso, ¿no es cierto?, como cualquier norma, no puede tener una vigencia indefinida. Perdón, no puede tener una suspensión indefinida. ¿Qué significa eso? Que si nosotros entendemos de que hay una suspensión indefinida, quiere decir que se ha derogado la norma. Como esta norma no se ha derogado, sino que se ha suspendido, tenía que tener un plazo de vigencia, ¿no es cierto?, esa suspensión, y nunca se dio el plazo de vigencia y hasta ahora está suspendida. Las razones las conocemos. Las razones las conocemos. Mi punto de vista es que esa suspensión ya no surte más efectos, sino que esa suspensión, ¿no es cierto?, esa norma, esa resolución legislativa 006 de 2017-2018, ¿no?, ya ha perdido efectos porque no puede haber justamente una suspensión indefinida y actualmente el estatuto está en vigencia. De hecho, entre en el 2020, una señora María Teresa Cabrera, ¿no?, que era congresista, presentó un proyecto de ley, equivocadamente, porque debe haber sido un proyecto de resolución legislativa del Congreso, ¿no?, que restituía, ¿no?, la vigencia del estatuto. No le hicieron caso, por supuesto. No entremos en detalles y cierro el paréntesis. Hay otros asuntos de importancia también en estas resoluciones legislativas del Congreso. Por ejemplo, la aprobación de la agenda legislativa. Se acaba de aprobar hace unos 15 días, 20 días, una resolución legislativa, ¿no?, cuyo contenido es la agenda, ¿no es cierto?, legislativa del Congreso, ¿no? Esta resolución legislativa es la 002-2023-2024. ¿No? Fíjense, hacía tiempo que no se aprobaba una agenda legislativa, ¿no? De hecho, la última agenda legislativa que se aprobó fue con la señora Mari Carmen Alba, ¿no? Y antes de ella, habían pasado como 8 años, me parece, que no se había hablado de agenda legislativa. ¿Cuál es la importancia de la agenda legislativa? ¿No? ¿Cuál es la importancia de la agenda legislativa? Es decir, el reglamento del Congreso obliga a que se nombre, se refiera en la exposición de motivos de un proyecto, en la exposición de motivos del dictamen también, ¿no es cierto?, la confluencia de la iniciativa respecto a la agenda legislativa. Pero si la agenda legislativa no se ha dado, ¿no es cierto?, cosa que no es el caso en este momento, ¿no?, si la agenda legislativa no se ha dado, ¿cómo se puede establecer la congruencia entre el proyecto y la agenda?, ¿no? Pero en todo caso, la agenda legislativa es aprobada por una resolución legislativa del Congreso. Le interesa al Congreso tener su agenda legislativa con el solo, ¿cómo se llama?,
con la sola precisión, de que es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y también los organismos constitucionales autónomos, las regiones, los municipios, ¿no? Los colegios profesionales deberían confluir, ¿no es cierto?, en esta agenda, porque todos ellos tienen derecho a iniciativa legislativa. Y por lo tanto, sus posibilidades tienen que, ¿no es cierto?, sus posibilidades legislativas tienen que ser contempladas en la agenda. Ahora, la verdad de las cosas es que la formalización de la agenda a través de una resolución legislativa del Congreso es algo que no es un requisito indispensable y tampoco no puede inhibir el derecho a iniciativa de un congresista. La elección del Contralor General la realiza el Congreso. Se formaliza por medio de resolución legislativa del Congreso. La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, también se realiza por el Congreso, y es un interés del Congreso que el Tribunal Constitucional tenga, ¿no es cierto?, tenga los miembros necesarios para su funcionamiento, ¿no? También la elección del defensor del pueblo la realiza el Congreso. La declaración de permanente incapacidad moral se realiza por una resolución legislativa del Congreso. Caso reciente, el señor Castillo. Caso precedente, el señor Vizcarra. Caso bastante anterior, ¿no es cierto?, 30 años por lo menos, ¿no?, atrás, el señor Fujimori. Todos estos casos de destitución del presidente de la República por permanente incapacidad moral han sido formalizados a través de resolución legislativa del Congreso. El Parlamento se forma una idea de cómo está la capacidad moral del presidente de la República, y esa idea, ¿no es cierto?, si encuentra confluencias, ¿no es cierto?, y obtiene los 2/3 de los votos, hace que el presidente de la República vaque por esa causal. No, la vacancia del presidente de la República se puede dar por varias causales, ¿no es cierto?, por varias causales, por muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y se formaliza mediante una resolución legislativa del Congreso, pero acá eso ya es sumamente discutible, ¿no?, porque en todos los casos de vacancia, por la causal que sea, tendría que ser viabilizados y formalizados no por una resolución legislativa del Congreso, sino por una resolución del del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que proclama al presidente de la República, proclama a los congresistas que pueden ser vacados, ¿no es cierto? Eso tiene que ser formalizado a través de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. No es el caso de los ministros, porque los ministros no son objeto de elección popular, sino de designación por quien sí ha sido elegido por voluntad popular, ¿no? Cuando sucede la renuncia del vicepresidente de la República, se da el caso de una resolución legislativa del Congreso, ¿no? El Congreso acepta, tiene que renunciar ante el Congreso, ¿no?, igual que el presidente. El presidente renuncia también ante el Congreso. Entonces se formaliza por una resolución legislativa del Congreso. Ahora, hay una acusación constitucional, ¿no? Es decir, se le acusa a un alto funcionario de transgresión de la Constitución o por delito en el ejercicio de la función pública, o sea, robar, ¿no es cierto?, aprovecharse del cargo para someter sexualmente a alguien, ¿no?, tener intereses económicos y formar un grupo de particulares que no tienen que ver nada para su propio provecho, etcétera, son delitos en el ejercicio de la función pública, ¿no? En ese caso,
a estos altos funcionarios se les hace una acusación constitucional porque ellos tienen ese privilegio de la acusación constitucional, ¿no? Y de la acusación constitucional puede derivarse que no ha lugar a formación de causa, o si hay lugar a formación de causa, entonces la comisión permanente pide al Pleno del Congreso que lo sancione y lo puede sancionar con la suspensión en el ejercicio del cargo, con la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, ¿no es cierto? O con la destitución del ejercicio de la función pública, ¿no? Estas son sanciones políticas, no son sanciones jurisdiccionales y se formalizan a través de resoluciones legislativas del Congreso. Fíjense, así como se da permiso al presidente de la República por medio de una resolución legislativa, sucedió una cosa nada habitual durante la presidencia del señor Flores Arauz Esparza, ¿no? Me parece que hace unos 15 años atrás, si no es un poquito más, ¿no? Que el señor Flores Arauz pidió permiso para dejar la presidencia del Congreso por un viaje, me parece que fue oficial. Y se le concedió, ¿no es cierto?, por medio de una resolución legislativa del Congreso. Después han habido unos pocos casos en los cuales se han formado comisiones especiales del Parlamento para viajar fuera del país, y eso también se hace por medio de una resolución legislativa del Congreso, como son comisiones oficiales. Pero muchas veces hay cierta oficialidad, digamos, en la comisión, ¿no? Y se tramita solamente como si fuera un viaje ¿cómo se llama?, un viaje, algo así como un viaje semioficial, ¿no? Y se les pagan todos los gastos y todo para que vaya a una convención, a algo por ahí. No se necesita una resolución legislativa del Congreso para eso, ¿no? La sanción al congresista por falta disciplinaria, por ejemplo, una falta disciplinaria se va a la comisión de ética, ¿no? Y la comisión de ética dice que son 120 días, son 90 días, son 60 días, etcétera. No hay una sanción, ¿no? También puede haber una amonestación verbal, puede haber una amonestación escrita, etcétera, ¿no? Eso es por faltas disciplinarias, ¿no? Pero la formalización de la sanción se da a través de una resolución legislativa del Congreso. Una resolución legislativa del Congreso, ¿no? Cuando se dice que hay lugar a la formación de causa por una acusación constitucional, también se realiza por medio de una resolución legislativa del Congreso, ¿no? La remoción de cargos de altos funcionarios se realiza por una resolución legislativa del Congreso. Yo quiero remover del cargo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya los remuevo por medio de una resolución legislativa del Congreso. Quiero remover al superintendente de Banca y Seguros, por una resolución legislativa del Congreso. Quiero destituir al Consejo de Ministros, o sea, los sanciono a todos ellos, ¿no es cierto? Porque pueden haber acusaciones constitucionales contra todos ellos, ¿no es cierto? Por actos también corporativos, ¿no? Es decir, por votos en sesiones del Consejo de Ministros, etcétera, ¿no? Eso también se hace por una resolución legislativa del Congreso, ¿no? Acá tienen ustedes 27 casos que se tratan por medio de resoluciones legislativas o por resoluciones legislativas del Congreso. Entonces, aquí cabe ya una última reflexión antes de entrar al formato, que es un formato relativamente sencillo, ¿no?, de las resoluciones legislativas, relativamente sencillo.
¿Puede darse una resolución legislativa porque existe un problema social? Sí, pero no necesariamente. En la ley sí es obligatorio. ¿Puede darse una resolución legislativa porque hay un problema normativo? Sí, puede darse una resolución legislativa porque hay un problema normativo. Es decir, la resolución legislativa es una norma, esa norma tiene problemas, yo la quiero cambiar, la quiero dejar sin efecto, perfecto. Entonces hay un problema normativo, ¿no? Entonces yo quiero solucionarlo a través de otra resolución legislativa, ¿no? ¿Se designan funcionarios y se sancionan funcionarios? Sí, se designan y se sancionan funcionarios a través de resoluciones legislativas. ¿Quién propone? Depende. Ya hemos dicho, si es de interés del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo inicia, como hemos ya, como acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿No? Y envía los proyectos de resolución legislativa, ¿no? Si es de interés del Poder Legislativo, el Poder Legislativo inicia, ¿no es cierto? Pero hay, hay lo que inicia el Poder Ejecutivo no lo puede iniciar el Poder Legislativo. Entonces ahora viene el tema de cómo se propone, ¿no? Aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el formato general de una resolución legislativa, ¿no? Entonces, igual que el proyecto de ley, tiene una sumilla que no es indispensable, proyecto de resolución legislativa mediante el cual se propone tal cosa, ¿no es cierto? Proyecto de resolución legislativa por el que se propone tal cosa, ¿no es cierto? Los congresistas que suscriben, el señor presidente de la República que suscribe, ¿no? Porque a él es el que se le ha dado el mandato de resolución legislativa, no al Consejo de Ministros, no al presidente del Consejo de Ministros, no a los ministros, no. El que tiene iniciativa en asuntos legislativos, y en este caso también de resolución legislativa, es el presidente de la República y los congresistas. Entonces, y ahí después viene el tipo de iniciativa, resolución legislativa, o puedo poner resolución legislativa del Congreso, dependiendo, ¿no es cierto? Si es que el presidente de la República manda su proyecto de resolución legislativa, ¿no es cierto?, pidiendo salir del país, se le autorice que salga del país, ¿no es cierto?, y ese proyecto de resolución legislativa queda ahí, proyecto de resolución legislativa. Pero si se quiere sancionar a alguien, ¿no es cierto?, el Parlamento quiere sancionar a alguien, dice proyecto de resolución legislativa del Congreso, porque es un asunto del Poder Legislativo la sanción, la sanción, ¿no es cierto? Es decir, va a nombrar al Contralor General, ¿no es cierto?, después de una serie de trámites y de cosas, ¿no es cierto?, nombra al Contralor General, y el Contralor General, ¿no es cierto?, es nombrado por medio de una resolución legislativa del Congreso. Ahí no tiene que ver nada el Poder Ejecutivo. Y ahora hay un detalle formal acá. He visto varias resoluciones legislativas que dicen artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. No. Ese no es el formato de la resolución legislativa. Fíjense, la fórmula introductoria al cuerpo legal, al cuerpo de disposiciones de la resolución legislativa, dice lo siguiente: el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa siguiente, ¿no es cierto? Pero en vez de serlo así, dice el Congreso de la República resuelve, resuelve, ¿no es cierto? El Congreso de la República ha resuelto. Son dos fórmulas, ¿no? Cualquiera de las dos. Ha resuelto. Y entonces no resuelve artículo primero, no, resuelve primero, segundo y tercero. Resuelve primero, ¿no es cierto?, haber lugar a formación de causa en la denuncia del señor fulano de tal sobre el señor fulano de tal. Resuelve sancionar, ¿no es cierto?, con la destitución al señor fulano de tal. ¿No es cierto? O sea, siempre primero, segundo y tercero van con el verbo en ir, en infinitivo,
en infinitivo, en ad edit, ha resuelto primero, ¿no es cierto?, aprobar el proyecto, aprobar el tratado tal que fuera suscrito por el señor presidente de la República en tal fecha y versa sobre tal materia. Perfecto. ¿No? Ha resuelto destituir al señor fulano de tal, ¿no es cierto?, del cargo de superintendente de banca y seguro, lo que fuere. ¿No? Entonces, no, ahí no hay, ha dado, no. El Congreso de la República resuelve. Primero, segundo y tercero. En el tercero puede ir la presente resolución legislativa, entra en vigencia a partir del momento de su publicación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Porque pueden haber variantes también a lugar de vigencia. Después vienen los fundamentos. Los fundamentos. ¿Por qué se quiere vacar al presidente de la República? ¿Por qué se quiere sancionar al ministro tal? O sea, se quiere censurarlo, ¿no? Se quiere censurarlo. Todas las razones. Estas razones no son como las razones del proyecto de ley. En el proyecto de ley hay razones técnicas, ¿no? En el proyecto de ley se dice cuál es el problema, hay dificultades de carácter legal, constitucional, cuál es el análisis costo-beneficio del asunto, el impacto social y el impacto económico, hay impacto ambiental, hay dificultades de carácter político, etc. No, acá el asunto es político. Las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, tienen, si es que no tienen materia legislable, tienen una fundamentación de carácter político. ¿Qué cosa es la incapacidad moral? ¿Qué es la incapacidad moral permanente? Que sí, que no, que lo que se quería decir es incapacidad mental, que no sé cuánto, que por aquí, por allá, que la incapacidad moral tiene que ver con los hábitos aceptados o no aceptados en una sociedad como hábitos saludables, etcétera, etcétera, etcétera. El gran debate. ¿Quién se forma? El Parlamento. Se forma una idea de si es que el comportamiento del presidente, de los ministros, de los altos funcionarios, sobre los cuales se ejercen control, ¿no es cierto?, es o no es es un comportamiento adecuado o no adecuado, ¿no es cierto?, a los patrones que el Parlamento estima que deben ser respetados. Y aquí vale una reflexión. En el caso de la incapacidad moral permanente, que puede dar lugar, ¿no es cierto?, a un proyecto de resolución legislativa para vacar a un presidente o para vacar a un ministro también. Se dice que todo tiene que estar previsto, todo tiene que estar tipificado, qué cosas incapacidad moral, etcétera, etcétera. No. Fíjense, esta idea de la tipicidad de la falta o del delito, ¿no?, pretende ser trasladada al ámbito político. ¿Qué significa esto? El delito tiene que estar claramente establecido. ¿Cuáles son todos sus rasgos? A eso se llama tipicidad. Lo mismo tiene que pasar con la incapacidad moral. La pregunta es, ¿la incapacidad moral es un acto delictivo o no? No necesariamente. Todo acto delictivo es un acto de minuscapacidad moral, o sea, es un acto antiético. Pero no todo acto ético es un delito. Y entonces, desde el ámbito político no se mira el delito.
se mira las consecuencias que ese comportamiento, delictivo o no, puede tener de manera maligna, ¿no es cierto?, de manera negativa sobre la sociedad. Este señor no se está comportando como debe comportarse, por lo tanto debe ser vacado. ¿Quién se forma esa idea de que debe ser vacado en base a este concepto? El Parlamento. ¿Y por qué se le da al Parlamento esa posibilidad? Porque hay muchas maneras de mirar un mismo hecho, ¿no es cierto? Y la pluralidad de convergencias en el Parlamento es lo que garantiza que haya una confluencia, ¿no es cierto?, en el caso positivo, de que se indique que efectivamente es un inmoral, ¿no es cierto?, un incapaz moral, o en el caso de que no es un incapaz moral. Y por eso se ha puesto una altura de votos, ¿no es cierto?, calificada, ¿no? Altura de votos calificada. Muy bien, hemos concluido esta clase. Solamente quiero decirles lo siguiente a manera de concluir. He leído rápidamente, porque mañana pienso hacerlo con detenimiento, ¿no?, las propuestas que ustedes me han enviado, y me he dado cuenta de que hay un buen grupo de personas del curso, que no son pocas, que no han puesto claridad a mi indicación, que no han tratado de responder lo más exactamente posible a la pregunta que yo les he, a la demanda que yo les he hecho, ¿no? ¿Qué les he demandado? Denme 3, 4 ideas con las cuales desarrollarían el tema. ¿Y ustedes qué han hecho? Me han puesto un índice. ¿Y ustedes qué han hecho? Me han desarrollado algunas partes. No. La indicación no era esa. La indicación era, ponga usted con qué, ya tiene usted la idea, ya tiene usted el tema, perdón, sí, correcto. De ese tema tiene la descripción del tema, sí, yo mismo se las he alcanzado. Muy bien, ahora dígame usted, mirado el tema, de la manera como yo lo he enfocado, me refiero como profesor del curso, ¿no es cierto?, lo he enfocado, dígame, ¿con qué ideas lo desarrollaría? Póngame solamente las ideas. No me haga un índice, y algunos me han copiado índices, ¿ah? Yo tengo un nivel de lecturas interesante. No digo que soy un grandísimo lector, no lo soy. Pero me doy cuenta cuando me están haciendo un índice que lo están sacando de otro libro. No hagan eso, porque no están siguiendo la pauta que se les está dando. La pauta que se les está dando es, aquí está tu tema, aquí está la descripción de tu tema que yo he hecho, yo me he dado ese trabajo de hacerlo, ¿ya?, con mucho cariño, pero lo he hecho yo. Sigan esa pauta y denme solamente las ideas. Hay una persona que es un coordinador que me ha puesto el Parlamento representativo, la función legislativa, la función de control política y la función ¿cuál otra función? No recuerdo. Y eso es lo que yo les estaba pidiendo, porque me está diciendo esta persona, yo entiendo que la representación es una cosa y que las funciones son otras. Y ahora yo le voy a dar unas indicaciones para que desarrolle el tema y empiece ya efectivamente a desarrollarlo. Estamos en la 5ª clase, ¿no? Y empiece a desarrollarlo. Pero no me pongan un índice que lo han sacado de otro libro. Eso sí, no lo hagan. No lo hagan. Porque yo rápidamente me doy cuenta. Esto no está con el sentido de las clases. Está por cumplir.
Bueno, el día viernes les haré unos comentarios más detenidos y les daré también algunos alcances para la realización del trabajo. Muy bien, espero que estén trabajando en grupo. No es fácil trabajar en grupo. No es fácil porque hay que unir diferentes criterios. Sí. No es fácil porque siempre hay sinvergüenzas que se cuelgan de los que trabajan. También lo sé. O sea que hagan un esfuerzo de confluencias. Les sugiero que presenten entre ustedes un borrador del asunto y que los demás lo vayan afinando. Es una buena forma de trabajar. Muy bien. Gracias por su paciencia y por esta modalidad distinta de dictar la clase. Nos vemos el día viernes.